Noches, les doy la bienvenida a todas. Me alegro de estar una semana nueva con ustedes. Voy a empezar esta clase dando una información que me parece importante, que ya la estoy buscando, que tiene que ver con las actividades que hacemos dentro de la institución. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Vanessa? Buenas noches. ¿Cómo te va, Vanessa? Bien. Voy a empezar esta charla con una información que me parece importante. ¿Ven? Tenemos un conversatorio que organicé con la Técnica Superior en Recreación, Mariel Belis. Ella trabaja en territorio, o sea que está trabajando en instituciones educativas de nivel secundario. Y la invité para un conversatorio con ustedes, con las chicas de matemática y su enseñanza y con acompañamiento terapéutico, porque me parece interesante trabajar el abordaje de la recreación como un problema de los equipos de conducción en los tiempos de pandemia, pero la idea es que el equipo de conducción tiene ese problema y es un problema que surge de una necesidad del equipo orientador. O sea, el equipo orientador trabaja esa problemática dentro de la institución y lo lleva a la mesa de trabajo del equipo de conducción. ¿Por qué razón? Porque las configuraciones de la recreación a partir de la pandemia fueron cambiando. Entonces, esto es una temática que va a estar interesante para trabajar, tanto en un espacio que es metodología, como en matemática y su enseñanza, porque tiene que ver con ciertas actividades lúdicas que se dan dentro de la institución y que ya no se pueden dar de la forma en que se daban. Esta persona que nos va a acompañar lo va a hacer desde su rol como orientadora educacional en el nivel secundario, en el Partido de la Costa, y me parece que es muy interesante esta propuesta de orientación. Y tengo otra más, pero bueno, a medida que las vaya concretando, se las voy a ir compartiendo. Como ha pasado ya en los conversatorios del año pasado, este año también vamos a dar un certificado de asistencia que de repente para los que recién se inician y no tienen trayectoria como psicopedagogas, este tipo de certificaciones son bienvenidas, o sea, ayudan al currículum. Después con el tiempo, cuando ustedes ya tengan trayectoria como psicopedagogas, estas primeras participaciones las van a ir desplazando por otras que tienen mayor volumen, mayor impronta. Pero esto como una forma también de hacer formación permanente es muy interesante. Tengo que decir que me fascina y que me encantaría estar en la casa de Lorena porque tiene la chimenea encendida y yo no tengo chimenea, pero bueno, me encanta, es algo que me encanta. Yo sabía que ella tenía chimenea, nunca la había visto, es algo que me gusta. En una época de mi vida de vivir en Villa Gesell, me ocurrió que tenía chimenea y muchas veces se me apagó la estufa a mitad de la noche, se humió todo, tuve que abrir las ventanas, pero reconozco que cuando eso tiene buen tiraje y funciona bien, es un calor de hogar que es precioso. Son las cosas bonitas de vivir en un lugar donde se puede poner una chimenea, porque si uno vive en un departamento en pleno centro, eso ya no es tan fácil.
Bueno, también tenía que comentarles que el trabajo está muy bueno, yo ya lo he calificado, y considero que vamos avanzando bien. Me gusta que publiquen en el tablón sus producciones, porque así cada uno ve lo que hacen los demás. Bueno, vamos a pasar a lo que nos acontece hoy, para no perder tiempo. A ver si estamos acá. Bien. Esta, no sé si se ve, pero supongo que sí. Tengo que, ahí. Esta se ve, ¿no? Sí, Sí, profe, yo sí la se ve. veo. Bueno, la tarea esta que tenemos por delante tiene que ver con la temática que ustedes habrán visto, que tiene que ver con metodología, método y técnica. Es una primera aproximación, no es la aproximación total. Es como una primera lectura que hacemos sobre qué es la metodología. ¿De acuerdo? A medida que avance la cursada, vamos a ver que esto lo vamos a retomar muchas veces porque lo vamos a tener que escribir. Pero algo quedó claro, ¿no? Que el método y la metodología tienen algo en común, porque el método habla del camino o vía, y la metodología habla del camino o la vía, pero ya con un fin que está como predeterminado, con un objetivo claro. Y que para poder alcanzar ese camino, necesito tener algunas técnicas. Creo que hasta ahí eso no hay grandes problemas. Y habrán visto que yo clasifiqué, a ver, corro acá, en cuantitativo, cualitativo y cambio y mejora, porque son, acá, Macarena está ingresando, son los métodos que nosotros vamos a utilizar, pero no significa que no haya otros. Lo que pasa es que yo siempre indico que esto es como una primera aproximación a la metodología de la investigación aplicada. Ustedes seguramente a lo largo de su profesión como psicopedagogas y a lo largo de la formación continua que van a tener como psicopedagogas, y si siguen con algún estudio de nivel universitario, van a retomar lo que es metodología de la investigación. Entonces ahí van a encontrarse que hay otros materiales más para leer. El mismo libro de referencia que trabajamos nosotros tiene estos métodos, pero también propone otros. Nosotros no vamos a abocar solamente a estos. Y como anticipando esta primera aproximación de trabajo que va a culminar a fin de año, va a ser de corte cualitativo y va a tener algunos sesgos cuantitativos, porque en el marco teórico van a trabajar con algunas estadísticas o algo que requiere de que ustedes conozcan estudios de corte cuantitativo. Bien, acá también hay como una explicación que después se puede también tener como referencia, que no viene a la cuestión que tiene que ver con la diferencia entre método y metodología, pero sí con la temporización, que a mí me parece interesante que ustedes ya vayan dándose cuenta que nosotros vamos a trabajar un método transversal, porque tenemos un plazo corto, no podemos hacer un estudio de plazo largo, porque tenemos muy poco tiempo. Ya estamos pisando junio y eso nos demuestra que el tiempo es acotado. Bien. Entonces, una vez que hago esta pequeña introducción, yo ya les hice también un video, yo les pido una lectura nuevamente. La lectura también es acotada, son 10 páginas, ¿sí? Y después, lo que tienen que armar es una presentación. Yo
con un PowerPoint como es el que uso acá, me conformo. Pero como a veces yo también uso el Genial Leap porque me gusta, porque es más dinámico, les dije, vamos a trabajar distintos recursos eh, de, de presentación. Hoy cuando miraba el video a la mañana que corregí los trabajos, ustedes decían que el que yo les había dado no les había gustado, pero que el art les gustaba, y bueno, y a mí me alegró que ustedes también buscaran, porque una vez que uno hace una propuesta, ustedes también son independientes y buscan lo que que consideren que pueden ser de utilidad. Pero lo importante de lo que tienen que plasmar acá son una exposición entre todas las que formen ese pequeño grupo, o lo hacen individual, que dé respuesta a estas preguntas o a estos interrogantes, o que den respuesta a estas cuestiones que se presentan acá, que tiene que ver con qué entendemos por conocimiento, qué es la metodología de investigación científica, qué tipo de investigación existen, sobre modelos que ustedes, sobre los métodos, me parece que ahí hay un error, sobre los métodos, qué es lo que se ve cuando se está mirando desde lo quanti, lo quali, o otro tipo de metodología. Y después, Yo te iba a preguntar, sí, perdón, Nancy, yo te iba a preguntar eso justo porque ahí hay un sobre error, pero no hay bueno, ya nada, está. ¿viste? ¿Eh? Tal vez, claro, sobre modelo no hay nada, tal vez, si vos hablas de método, sí. Y después, ¿qué quiere decir que ves en lo que ves? Claro, porque cuando vos mirás desde una investigación cuantitativa, primero hay un error de tipeo, así que No está me importa, bueno pero que yo lo diga. Y segundo, no cuando... importa. No, porque está, por eso nos encontramos. Yo el año pasado no hacía tantos encuentros así sincrónicos, y me di cuenta de que es bueno estar así comunicándonos, aunque sean 20 minutos, y discutir sobre las tareas, las actividades, sobre los métodos, no es sobre los modelos, pero bueno, ahí hay un Está error. bien. ¿Qué es lo que Y se ve después en los cuando se tipos, ve? ¿Qué es lo que se ve cuando se ve? Cuando yo estoy mirando mi trabajo desde un enfoque cuantitativo, ¿a qué apunto? Cuando lo estoy mirando desde cualitativo, ¿a qué apunto? Si es un método de mejoras, ¿a qué apunto? Porque apunto a distintas cuestiones, tengo distintas poblaciones. Entonces hay que bien. fijarse cuál es el núcleo duro o el corazón que encierra una metodología cuantitativa. ¿Cuál es el núcleo duro o el corazón que encierra una metodología cualitativa? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó Está claro? bien. Bien. Sí, 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 sí. Bueno, Y en el otro que dice tipo de investigación, ¿hablas, por ejemplo, de la experimental, histórica, descriptiva? ¿Hablas de ese tipo de la investigaciones? bibliográfica. Ah, bueno, la busqué por otro lado, porque yo no encontré en el otro lado. Bien. Bueno, pero está Esta bien. es bien. Bueno, y hay otra cuestión. Acá dice que elige un problema de investigación. Ahora ya puedo dejar de compartir, ¿no? Sí, ¿no? Profe, recién dijiste que lo podíamos hacer en grupo. ¿El problema de investigación es individual o también es en grupo? No. El problema de investigación yo diría que lo hagan en grupo. Individual les va a salir muy pesado, porque es mucha responsabilidad. Yo sé que a lo mejor ustedes no se animan a trabajar en un grupo, acá son 6, no sé si hay más que 6, yo tengo anotadas 6 en el grupo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo anotado en el... ¿Eh? Coti falta, me parece. ¿Quién? Constanza Pichetto. Pero no la... a ver, 2, 4, 6, y entonces ¿a quién no tengo acá en la lista? A ver, me fijo. Ah, Gallardo no la tengo en la lista.
No, Gallardo está. Echeverría, Gallardo, Mateo Villarroel, Pichetto, Ponset y Yuri. No sé cómo se pronuncia. Junivich. ¿Bien? Dujnievich. Ah, perdón. Entonces, yo tengo bien. Son 2, 4, 6, 7. Pero, no, 6. 2. ¿A Ponset no la nombraste, me parece? ¿O no? Sí, a ver, vuelvo a repetir. En la lista tengo Echeverría, Gallardo, 2. Mateo Villarroel, 3. Pichetto, 4. Ponset, 5. Junivich, 6. ¿A quién no nombré? A mí, a Vanessa. Ah, espera, esa no la tengo en la lista. Pero no, Vanessa. En esta lista que me pasaron, por eso, no hay problema, ¿eh? Yo igual hoy escribí a los preceptores porque en la lista hay gente que cursó el año pasado conmigo y que aprobó, o sea, por lo menos la cursada. Entonces yo creo que se equivocaron y pusieron personas que no eran del curso y que no están tampoco en el aula. Bueno, acá yo les diría que ustedes armaran 2 grupos, o sea, mi consejo, 2 grupos. Pero eso lo deciden ustedes. Si quieren armar uno, yo también se los voy a aceptar. Lo que pasa es que son 7 para ponerse de acuerdo. Pero no trabajen solas. ¿Por qué les digo que no trabajen solas? Porque cuando tengan que hacer el marco teórico, una tiene que leer la otra, porque hay un montón de cuestiones que se les va a escapar cuando ustedes escriban. Cuando decidan hacer las entrevistas, no van a poder hacer todo solas. Se tienen que distribuir el trabajo. Cuando hagan el análisis van a surgir ideas más nutritivas cuando trabajen con... Nos encanta trabajar en grupo. ¿Eh? No tenés que convencernos, nos encanta trabajar en grupo. Sí, bueno, pero Antonella quedó sola el otro día. Nos dimos cuenta tarde que no estaba en el WhatsApp. O sea, pensábamos que estaba, pero justo nos hablamos todo por un WhatsApp que teníamos viejísimo desde el primer año y no nos dimos cuenta que no estaba ella en el WhatsApp. Pero algunas que no pudieron, por ejemplo, Macarena avisó, Constanza avisaron que no podían y no nos dimos cuenta de que Anton no estaba. A mí me Sí, gustaría... no pasa nada igual. Es lo que le A mí me decía. gustaría que elijan un tema que tenga que ver con esto que vamos a hacer con este encuentro y con otro que vamos a hacer que tiene que ver con la oralidad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el problema ahora está en el volver a la presencialidad desde configuraciones diferentes. Para mí es un problema de los equipos, porque los vínculos entre los jóvenes, los niños, es diferente, porque hay protocolos de relaciones que hay que respetar. No sé por dónde estaban buscando ustedes, pero buscar un tema desactualizado no vale la pena. ¿Por qué digo desactualizado? Porque ustedes tendrían que buscar algo que después puedan acompañar en los primeros años de su profesión como psicopedagogas. Entonces, supongamos que ustedes están en un equipo, van a ver eso, pueden hacer publicaciones, pueden seguir trabajando y haciendo, cuando hagan formación continua, pueden elegir ese tema para hacer un informe, para hacer un trabajo final, para hacer una monografía. O sea, es como un caballito de batalla. Y el tema de la oralidad también es un tema que a mí me parece que tiene un campo así bastante importante de trabajo, porque todo este protocolo hace que el barbijo no te permita expresarte, vos no ves la gestuación de las personas, y la oralidad no es solamente hablar, es
el gesto también. Entonces, no sé, se me ocurre que por ahí tiene que pasar el tema de investigación. Es una primera aproximación que ustedes tienen que hacer, no tiene que ser un trabajo fino, o sea, que elijan el problema, ¿sí? No significa que ustedes tomen ese problema ya definitivo y empiezan a trabajar, sino, por ejemplo, yo acá puse el abordaje psicopedagógico en instituciones educativas en tiempo de pandemia. Eso es como muy general, ¿no? Esa temática. Y las acciones en el ámbito escolar de psicopedagogo en pandemia también es muy general, porque abarca muchas cosas. Entonces a mí se me ocurre, si ustedes me permiten una orientación, que dentro de ese abordaje elijan algo puntual que puedan ustedes analizar. La recreación es un tema que pueden analizar. Entonces, ya que el 17 de junio vamos a tener encuentro con esta profesional, podemos preguntarle sobre cómo, o sea, hacer preguntas sobre cómo se manejaron en estos primeros tiempos de presencialidad, porque ella trabajó en una escuela secundaria. Y ustedes pueden después imaginarse porque tienen que buscar una población para indagar, docentes. Pero, Sí. profe, la recreación vista desde, a ver, desde la recreación en sí misma como un aspecto lúdico o una metodología de enseñanza a partir de la Eso lo recreación tienen dentro que de la elegir clase. ustedes, porque podrían trabajar indagando a profesor de educación física, indagando a los A mí me re maestros, gustaría eso. sí, Sí. indagando a los maestros de los primeros años, porque yo les puse ahí una temática muy amplia, que les falta como lo puntual. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde ustedes se desarrollan. Yo sé que hay 2 que son docentes. Pero, 3 son docentes, porque Sami también trabaja en educación, ¿no? Sami, Sí. bien. Anto, ¿vos trabajás? No, en educación no. Bien. ¿Y Denise? No, no trabajo. ¿Y Macarena? Pero tengo 2 niños que están en pleno auge. Bueno, está bien. Bien. Porque Nancy, acá, sí, Nancy, vos sabés que una de las estas pocas semanas que yo estoy en primer grado justamente, en primaria, y una de las cosas que observé y que le dije al equipo que me parecía terrible es que nos dan 10 minutos de 15 minutos de recreo, ¿no? Los chicos entran 3 horas, están 3 horas en el colegio y tienen un espacio de 15 minutos para tomar un recreo. Ellos en el recreo no juegan. Todos los chicos buscaban sentarse, se cargaban de golosinas y esos 15 minutos comiendo. Se perdió el juego, la interacción con el otro. bueno, ¿ves que es una problemática eso? ¿Ves que es una problemática? Otra cosa, lean, porque ahora, por eso yo digo que este trabajo no lo pueden hacer solas. Lean las disposiciones, porque a mí me parece, ahora que vos decís, Lorena, que la disposición no dice 15 minutos de recreo, ¿eh? No, pero igual, por ejemplo, mi hija que va al jardín, el primer mes que tenían igual una burbuja uno y otra burbuja el otro, no podían usar los juegos porque todavía no sabían las formas de desinfectarlo. Después, para subir a los juegos, tenían que tratar de que no se juntaran. En las clases de gimnasia se redujeron un montón las actividades porque no podían tocarse y los nenes de jardín no mantienen el barbijo puesto. Entonces, es toda una No, y el patio por eso es descriptiva, por eso esta investigación Claro. es descriptiva, porque ustedes van a describir fenómenos que ocurren, que son observables, y ¿cómo los van a describir? A partir de las entrevistas. Ustedes van a entrevistar docentes, yo les voy a dar cómo hacer una entrevista, ¿no? Pero van a entrevistar docentes, van a entrevistar personal de la escuela, y también
en secundaria pueden entrevistar, si trabajan con secundaria, a niños de primero y segundo año, que son los que fueron, no los de quinto y para no abrir tanto el campo de acción, ¿no? Pero entrevistar para escuchar las voces y después poder hacer una descripción de esas voces que escucharon. A mí me parece muy interesante. Ustedes no vienen a dar acá una solución. Ustedes están detectando problemas que hay que trabajar desde el ámbito de los profesionales, del equipo de conducción, del equipo de orientación y de los profesionales que tienen que ver con esa temática. Porque a mí me parece que estas consecuencias no están registradas. O sea, el año pasado pensábamos cómo íbamos a interactuar y este año ya estamos interactuando y tenemos que pensar cómo está funcionando esa interacción. Los niños incluso también tienen miedo, los niños tienen miedo de interaccionar con los otros. Incluso se puede pensar esta parte lúdica desde la virtualidad también. Estos recreitos que se dan virtuales, cuando tenés un Meet con los chiquitos incluso, se podría pensar toda una parte recreativa como que... Bueno, eso eso iría en las trabajamos nosotros en el colegio. consideraciones o las, no conclusiones, sino como recomendaciones para avanzar, para trabajar, ¿sí? Y el tema de la oralidad, que también la virtualidad, la bimodalidad, porque yo creo que voy a poder conseguir algo de la oralidad con los grupos TEC. Los grupos TEC o los club TEC son esas conferencias masivas que se hacen donde los adolescentes toman el micrófono o los adultos toman el... Adolescentes digo porque nosotros lo vamos a encuadrar en la secundaria, como máximo los primeros años de secundaria y la escuela primaria, ¿no? Entonces, esos grupos interactúan con otros, que antes se hacía toda la gente centrada en un teatro y alguna persona hablando, ¿no? Y ahora se puede hacer desde la virtualidad. Y eso permite que las personas que pertenecen y dialogan mejoren su forma de expresión, cosa que a veces no es posible, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacerme. Es interesante. Sí, chicas, ¿ustedes Yo le qué había hacen por preguntado a ahí? Macarena si ella estaba trabajando en docencia. ¿No? No le escucho. No se escucha, Maca. Me anda mal el micrófono, perdón, no. Bueno, no trabajas bien. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora que está ahí, no cortés la imagen y saco una foto para subírsela de cada encuentro. A ver, eso. Porque a mí me gusta registrar esto porque me parece importante. ¿Qué quieren que les diga? Profe, yo le hago una consultita más. Para hacer esto se marca dentro de lo que es una investigación educativa, ¿no? A Por partir supuesto. del método científico. Y tenemos que desmenuzarlo paso a paso. Hay que desmenuzarlo, pero Digo, no va... ¿podemos dividirnos el trabajo paso a paso y después juntar toda la info? Por ejemplo, la identificación del problema, la Eso sí, recogida de la pero yo les voy a información, la pedir recogida de los un favor, datos. Anto. Ustedes se dividen el trabajo y cada uno escribe lo que le parece que puede aportar. Pero lo que voy a pedir es que trabajen en un documento colaborativo. No importa que cada una se aboque a una parte del marco teórico. Lo que sí importa, lo que sí es sustancioso, es que todas puedan ver el documento en su totalidad. Cosa que en la presencialidad eso no pasaba, porque cada uno tenía su parte. Bueno, ahora vamos a hacer ¿ustedes saben trabajar con el Google Drive? Sí.
porque sé que en otras materias lo han trabajado. Entonces, no importa que sea un borrador, y que yo me meta y les corrija faltas, o les corrija, o les marque que no se entiende, no importa eso. Pero ustedes, yo voy a ir pautando, lo voy a abrir más adelante, no en esta semana, pero sí la semana, a partir del 17 de junio yo lo voy a abrir, el documento. Lo abro para poder también leerlas. Y ustedes van escribiendo, yo no voy a entrar más que una vez por semana, o sea, una vez cada 7 días. ¿Y por qué voy a entrar una vez cada 7 días? Porque me interesa mirar cómo están trabajando, ¿de acuerdo? Y al principio voy a dar el problema, voy a pedir que planteen algunos interrogantes del problema, esto que estuvo surgiendo ahora acá, y después algunos objetivos, que eso no va a ser definitivo, porque ustedes a medida que van avanzando van a decir, ay, esto no, esto lo vamos a sacar, esto lo vamos a poner. Y después hay que trabajar el marco teórico, que el marco teórico tiene 2 partes. La primera es el estado del arte, ¿qué se sabe? De trabajo. Lo que precede, información. Sí, información. Yo tengo una investigación que está muy buena, que tiene que ver con un colegio puntual de Córdoba, que contacté a las psicopedagogas, pero no me contestaron, pero el trabajo está publicado, así que se los voy a pasar para que ustedes lo tengan como antecedentes, que trabajaron con el equipo de conducción y el equipo de orientación en la pandemia. Entonces, se recibieron el año pasado estas psicopedagogas, son de Córdoba, y está el trabajo publicado. Así que me gustó mucho eso, porque me dio la pauta de que ya tenemos un material, más algunas publicaciones en los trabajos del año pasado, que también las chicas hicieron, que hay bastante material, que las pueden referenciar. Eso sería el estado del arte. Y después, ¿qué posicionamiento tienen ustedes en función de lo que leyeron? Tampoco quiero que cada una se lea 40, 50, 80 páginas, porque no les va a dar el tiempo humano. O sea que ustedes van a tomar algunos párrafos, algunas páginas, y van a leer y van a incorporar. Y van a referenciar ese material escrito, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, podemos ir finalizando. Esta tarea tenía como fecha, porque saben que se fecha de entrega publicó mal. 8 de junio, ¿puede ser? 4. Tenía fecha la semana que viene, pero ¿por qué pasó esto? Porque yo cuando estuve con ustedes, al otro día igual que hacen ustedes con su trabajo, yo tengo que planificar, programar, subo una actividad, la dejo ya programada, y después pensé, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo tiro? Porque al día siguiente decidieron que volvía a ser feriado el 24. Entonces yo dije, no, bueno, la fecha está ahí publicada, pero yo les doy a ustedes como fecha de entrega el otro lunes. O sea, teóricamente, esto no se tendría que haber publicado el 24 como se publicó. Entonces, esta sería la primera clase. Y ustedes entregan cada 15 días. Entonces, si esta sería la primera clase, la fecha de entrega de esto es el 14 de junio. ¿Sí? Bien. El 14 de junio. El 17 tenemos el conversatorio. Y para ese 17 no voy a publicar nada, sino que voy a publicar recién en la semana del 21. ¿Por qué el 17 no voy a publicar nada? O sea, la semana del 14 al 17 no voy a publicar nada, porque como participan del conversatorio, ya ahí tienen una actividad
que hacer y tienen que hacer un informe de lo que escucharon. Como siempre pido lo mismo, el año pasado pedía lo mismo. O sea, hacer como una pequeña referencia de lo que escucharon. Bien. O sea que el 14 es la fecha de entrega. Que yo no la voy a corregir, pero la voy a anotar en el tablón. ¿De acuerdo? Bien. Y en matemática, esta semana no tenemos. Yo le puse a ustedes que el día 3, no sé si se dieron cuenta que en matemática, los que cursan conmigo matemática, el 3 no tienen recién el 10. Pero les puse un material extra porque me pareció que necesitaban un poco más de nutrientes, o sea, más riego en ese jardín para poder charlar con ustedes, que no alcanza lo que yo les di, el tiempo no alcanza, entonces dije, bueno, salteo una semana, el 3 la salteo y me encuentro con ustedes el día 10. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? No, por ahí, chicas, ¿todas quieren, les parece bien que hagamos todos un solo grupo? ¿O nos ponemos en un grupo, que hablamos un poco sobre esto después? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿O quieren hacer dos grupos? No sé lo que prefieran ustedes por ahí. Primero Yo tendríamos lo que estaba pensando, Nancy, que por ahí la idea que tenemos de trabajo después se modifica, después del conversatorio se nos modifica porque nos va a dar pie el conversatorio a querer hacer otras cosas, calculo yo. Entonces, por ahí esa idea es un principio, pero después pensar que parece nos va a diversificar la idea, ¿viste? Después Claro, escuchar a la por eso señora. digo que acá nada es definitivo. En metodología de investigación todo es relativo, porque a medida que voy avanzando voy acondicionando mi trabajo. Pero yo tengo que tener una idea, porque si no tengo la idea no puedo modificar nada. bien. Bueno, pienso después nos que por ponemos ahí de acuerdo, chicos. Por el estaría WhatsApp nos ponemos de bueno. acuerdo. Yo pienso que por ahí dos grupos estaría bueno en el sentido de tener más trabajos, ¿no? Más algún otro tema, como para poder ver dos, pero no sé. Eso lo ven ustedes, dialoguen, abran el juego y decidan. Lo que ustedes decidan, yo voy a estar de acuerdo. Gracias. Bueno, para la exposición sí pueden trabajar tranquilamente con un grupo, ¿eh? De esta temática de la clase de hoy, que tienen que entregar el 14. Y el tema lo ponen tentativo. Entonces, si ponen tema tentativo, problemática tentativa, no es definitiva. Perfecto, buenísimo. Bueno, nos estamos encontrando próximamente. Que tengan una Bueno, profe, excelente gracias. semana, que va a durar Gracias. hasta el viernes, porque después el sábado y domingo nos vuelven a encerrar, pero lo pasamos bien. Bueno, no sé, las que viven en Pinamar me parece que no están tan encerradas como nosotros que vivimos en Gesell. Oh. Acá estamos bastante bien todavía. Igual, ahora ya bajamos. ¿También están encerrados también? Porque a mí alguien me dijo que no estaban con tanto encierro. Estamos en fase 2. Acá, bajamos de fase. Bueno, nosotros No, estábamos igual en las medidas fueron más a los negocios y el tema de la gente aglomerada. ¿La No como escuela? el año pasado, que por ahí si te veían en la playa ya te decían que haces acá afuera. ¿La Ahora escuela? es más. Ahora ¿Cómo? hasta el 11 de junio no hay clases. ¿Cómo? 2. Hasta el 11 de junio no hay clases presenciales. Ah, bien. Bien, perfecto. Bueno, me alegró verlas. Espero que ustedes se hayan sentido lo mismo y nos estamos reencontrando. Bueno, Chao. bueno, chao, profe, chao, Gracias, chicas. profe. Un beso, un abrazo para todos, chao, chao.